Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar precisamente en este importantísimo Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales a nivel Iberoamérica. Este Congreso Iberoamericano es sumamente importante. Ya han pasado con nosotros Héctor Naún Martínez García, magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, actual juez de dicha corte, Petronilo Flores Condorí, expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, actual magistrado, Susana Inés Castañeda, jueza de la Corte Suprema, José Alejandro Ayuso, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Ángela Vivanco, de la Corte Suprema de Chile, Ramírez Candía, de la Corte Suprema de Paraguay, Delia Dávila, la de Guatemala, Cecilia Sosa, primera mujer presidenta de Corte en América, 4 veces presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Teresa Núñez, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, y bueno, faltan bastante, 6, digamos 7 ministros para nosotros, magistrados y jueces constitucionales. Y hoy tenemos la presencia de un extraordinario ministro de Corte, miembro honorario de la Academia, el ministro Antonio José Lizarazo Ocampo. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en la Academia en un evento tan importante hoy en día, que está en debate en algunos países el tema de que se elijan democráticamente los jueces magistrados constitucionales. Muchísimas gracias, José. Ahí me Estamos oye. escuchando, adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Jesús. Es para mí muy honroso y muy placentero compartir con ustedes en el día de hoy. Comienzo por saludar a quienes nos acompañan en esta conversación y expresarle mi agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho y a usted, José de Jesús, por esta invitación a compartir algunas reflexiones, algunas ideas y nuestro marco constitucional sobre esta temática tan importante, no solo en cuanto al diseño orgánico del Estado, sino especialmente en cuanto a las garantías de independencia judicial en Colombia, y que, como usted dice, es un tema que está a la orden del día en la agenda de todos nuestros países. Me propongo en esta intervención Me gustaría compartir. primero hacer una presentación muy breve, Antonio José, rápida. Sí, obviamente el tema de la independencia judicial y selección de magistrados constitucionales en Colombia. El ministro Antonio José Lizarazo Ocampo fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia, es actualmente magistrado de la Corte Constitucional colombiana, estudió Derecho en la Universidad Libre de Derecho de Colombia, se especializó en la Escuela Libre también, entre otras cosas, en Derecho Administrativo. Se inició de magistrado auxiliar de la sección quinta y como con juez de las secciones primera y quinta del Consejo de Estado de Colombia, fue miembro del Consejo Nacional Electoral, fue gobernador del norte de Santander, asesor en su momento durante los diálogos del grupo guerrillero FARC, docente de la Universidad Libre de Derecho de Colombia, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, vamos a iniciar. Adelante, Antonio José. Muchas gracias, José Jesús. Pues en esta intervención tiene por objeto compartir con ustedes el modelo adoptado en Colombia para asegurar la independencia judicial. Especialmente mediante un híbrido, tenemos un sistema como mixto, híbrido de elección de magistrados de las altas cortes. Por una parte, tenemos el sistema de la cooptación judicial, mediante el cual se eligen los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, y un procedimiento distinto para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, que garantiza no solamente orígenes diversos desde el punto de vista de la postulación, sino un mecanismo de legitimación democrática indirecta en cuanto la elección la hace el Senado de la República. Pero más adelante lo veremos en detalle. Para hacer esta presentación seguiré el siguiente orden. En primer lugar, haré una reflexión general sobre la independencia judicial y su relación con el principio de separación de poderes, para proceder a hacer una presentación de cómo está organizada la administración de justicia en Colombia dentro del marco de la Constitución de 1991,
y lo cual me permitirá explicar cuáles son las formas de elección de los magistrados de las altas cortes y la fundamentación del sistema de frenos y contrapesos establecidos constitucionalmente. Bien, en cuanto al principio de independencia judicial, es necesario iniciar esta reflexión contextualizando ese principio como una derivación del principio de separación de poderes. Pues históricamente, la postulación de la separación de poderes obedeció a dos requerimientos básicos relacionados entre sí. En primer lugar, a la necesidad de limitar el poder a efecto de evitar concentraciones de autoridad que suelen traducirse en regímenes autocráticos y autoritarios, opuestos, por supuesto, al principio democrático y al modelo republicano. Y en segundo lugar, a la de potenciar la realización de los derechos y libertades fundamentales y la eficacia del Estado a través de la diferenciación y especialización de las funciones estatales y su atribución a órganos separados y autónomos. De este modelo, el principio de separación de poderes constituye un elemento esencial en los estados democráticos, en tanto instrumento de limitación del poder y garantía de los derechos y libertades y de la realización de los fines esenciales del Estado. Y como tal exige, en primer lugar, la identificación de las funciones del Estado. Dos, la atribución de dichas funciones a órganos estatales diferenciados, aunque en principio no necesariamente de manera exclusiva y excluyente. Tres, la garantía de que cada órgano goce de independencia, en el sentido de que debe estar exento de injerencias externas en el desarrollo de sus funciones. Cuarto, la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido de que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo y autogobernarse. La independencia es, desde este punto de vista, entonces, uno de los componentes del principio de separación de poderes que exige asignar a cada una de las ramas y órganos del Estado los roles institucionales derivados de los fines esenciales de la organización política y exige la independencia y la autonomía de los órganos a los que la Constitución atribuye las funciones esenciales del Estado, entendiendo por independencia, tal como lo ha definido nuestra jurisprudencia constitucional, como la ausencia de injerencias externas en el desarrollo de los cometidos constitucionales del respectivo órgano, y por autonomía, el otorgamiento a cada uno de tales órganos de la capacidad para desenvolverse y desplegar sus actividades por sí mismos y para autogobernarse. Eso lo dijimos, por ejemplo, en la sentencia C-285 del 2016. La independencia judicial es, pues, una manifestación del principio de separación de poderes, pero también es un presupuesto de la función jurisdiccional y del derecho al debido proceso. Y en virtud de esta última particularidad, la independencia adquiere unas connotaciones específicas, no necesariamente replicables a las demás funciones estatales. En el caso de la justicia, la independencia como característica de esta función implica la necesidad de contar con un órgano especializado encargado de la labor jurisdiccional, la cual debe poder ser ejercida sin la interferencia de las demás instancias que integran la organización política. Esto significa que las resoluciones judiciales materializan la ley en los casos concretos, en sentido amplio, por lo que la validez y la legitimidad de estas depende, entre otras cosas, de que no se encuentren mediadas por intereses preconstituidos distintos a la aplicación del derecho positivo al caso particular y de que, por consiguiente, el juez sea ajeno, tanto personal como institucionalmente, a las partes involucradas en la controversia, a las demás instancias internas, incluso dentro de la propia organización judicial y en general a todo sistema de poderes. De este modo, la exterioridad del juez frente al sistema de poderes se convierte en una condición de objetividad, neutralidad, imparcialidad
y justicia material de las decisiones judiciales. Este principio para los estados de derecho ha sido tematizado y desarrollado por distintos instrumentos de los sistemas mundiales y regionales de derechos humanos, como la Resolución 1994 del 41, titulada La independencia e imparcialidad del Poder Judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados, que fue adoptada el 4 de marzo de 1994 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la cual reiteró la importancia de la independencia judicial para la vigencia de los derechos humanos y mediante la cual se creó la Relatoría Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la independencia, autonomía e imparcialidad de los operadores de justicia, esta Relatoría Especial en su informe anual de 2009 subrayó que para asegurar la independencia de los jueces y la selección de los candidatos más idóneos es importante establecer y aplicar criterios de selección objetivos. En el mismo sentido, la Asamblea General de la ONU expidió los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. A nivel regional también se encuentran distintos instrumentos como el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en la 6ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en el 2001. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 también prevé un amplio catálogo de preceptos que o reconocen expresamente la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional o consagran modelos procesales e institucionales que aseguran este principio. Por ejemplo, el artículo 228 de nuestra Constitución establece que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes, decisiones que comprenden, obviamente, las decisiones judiciales de todo tipo, providencias en sentido amplio, autos, sentencias. Por su parte, el artículo 230 de la Carta establece que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina, son criterios auxiliares de la actividad judicial. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado en reiteradas oportunidades que el principio de independencia judicial constituye un elemento estructural del texto constitucional. Ha dicho así la Corte: el principio de autonomía y de independencia del Poder Judicial es una de las expresiones de la separación de poderes. Se ha señalado que este aspecto definitorio de la Constitución implica que los órganos del poder público deben ejercer sus funciones de manera autónoma y dentro de los márgenes que la misma Carta Política determina. Para el caso de los jueces, la autonomía y la independencia se reconoce a partir del papel que desempeñan en el Estado, esto es, garantizar los derechos de los ciudadanos y servir de vía pacífica e institucionalizada para la resolución de las controversias. Cierro comillas. La Corte Constitucional ha explicado que el principio de independencia judicial puede expresarse tanto en una dimensión negativa, entendida esta como la ausencia de injerencia del poder político en el ejercicio de la función de administrar justicia, como una dimensión positiva. Esta dimensión positiva se concreta a través de diversas garantías y figuras, por ejemplo, el autogobierno de la rama judicial, la inamovilidad de los jueces, la carrera judicial, las garantías económicas, tanto en salarios como en la adecuada dotación, los procesos de formación y capacitación, la existencia de un control disciplinario interno o en el sistema de selección de jueces y magistrados, todo lo cual contribuye a garantizar la autonomía de la rama judicial. La carrera judicial y la forma de elección de los magistrados es entonces una situación íntimamente ligada a la autonomía e independencia de la rama judicial. Pues bien,
En relación con la aplicación de estos principios de independencia judicial en la elección de magistrados de las altas cortes, en la Constitución de 1991, cabría señalar que nuestra Constitución es una carta que desarrolla los elementos del Estado constitucional y democrático de derecho y consagra el principio de separación de poderes como un elemento esencial al modelo de Estado, que es insustituible y que incluso se convierte en un límite al poder de reforma de la Constitución por parte del constituyente derivado. En relación con la temática que nos convoca hoy, relacionado con la elección de magistrados, es necesario dejar la claridad de que en Colombia el principio de la separación de poderes no se aplica en su versión rígida de la separación tajante y absoluta, sino la versión de la colaboración armónica, que significa que hoy hay todo un sistema de controles interorgánicos recíprocos y de ejercicio de funciones, en muchos casos, digamos, que comparten algunos órganos de distintas ramas del poder público. En el caso de nuestro constitucionalismo, el principio de la separación de poderes se aplica en su versión de la colaboración armónica, como puede constatarse en el artículo 113 de la Constitución, que establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Esto significa que las funciones estratégicas del Estado colombiano están divididas o asignadas a distintos órganos, pero que colaboran en el ejercicio de dichas funciones armónicamente para desarrollar los fines del Estado, y que al mismo tiempo estos órganos se controlan mutuamente a través de un entramado de competencias y funciones que configuran los frenos y contrapesos del constitucionalismo colombiano. La idea de la separación de poderes, entonces, está matizada por los requerimientos constitucionales de colaboración armónica y controles recíprocos. Por virtud del primero, se impone una labor de coordinación entre los órganos a cuyo cargo está el ejercicio de las distintas funciones, de tal manera que unos órganos participan en el ámbito funcional de otros, de forma que puede ser contingente y necesaria. Los controles recíprocos, por su parte, se encuentran consagrados en diversas disposiciones constitucionales y tienen por finalidad que los distintos órganos del Estado ejerzan un control efectivo y eficaz a las funciones o respecto de las funciones de los demás órganos. En conjunto, la estructura constitucional descrita responde al modelo de frenos y contrapesos que tiene el propósito no solo de obtener mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones, a través de los cuales el Estado atiende a la satisfacción de sus fines, sino, y principalmente, de garantizar una esfera de libertad para las personas, por efecto de la limitación del poder que resulta de esa distribución y articulación de competencias y de controles interorgánicos. Comprender la aplicación del principio de la separación de poderes como colaboración armónica es clave a la hora de comprender la forma en que la Constitución estableció la elección de los magistrados de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional. De acuerdo con nuestro diseño constitucional, la rama judicial está compuesta por, digamos, las jurisdicciones ordinaria, por una parte, cuyo tribunal de cierre es la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo tribunal de cierre es el Consejo de Estado, la jurisdicción constitucional, cuyo tribunal de cierre es la Corte Constitucional, la jurisdicción especial para la paz, cuyo tribunal de cierre es el Tribunal para la Paz y que no forma parte de la rama judicial por el diseño específico que tiene, y diversas otras jurisdicciones especiales, entre las que tenemos la jurisdicción indígena y la jurisdicción de justicia y paz. Esta última, que es una forma de justicia comunitaria y que tiene la particularidad de que los jueces son elegidos por voto popular, los únicos con esta forma de elección en el país. Me refiero, repito, a la jurisdicción de paz. Nada más.
Es la tal única. como fue diseñada por nuestro constituyente. En Colombia, entonces, aplica un régimen de carrera judicial como una de las modalidades del empleo público, siendo las otras la de elección popular en el caso de los jueces de paz, libre nombramiento y remoción y el régimen de trabajadores oficiales. La carrera judicial es entonces un sistema especial de administración de personal al servicio de la rama judicial del poder público, basado en los principios de la igualdad y del mérito, para determinar el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio de funcionarios y empleados, que tiene como finalidad garantizar la eficacia y calidad del servicio de administración de justicia y que se encuentra estructurado a partir de los principios constitucionales generales sobre el sistema de carrera de los servidores públicos y de las disposiciones especiales que puede consagrar el legislador de acuerdo con las competencias que le han sido reconocidas. En el caso de los magistrados de las altas cortes, la Constitución estableció un régimen especial de vinculación por periodos personales de 8 años y no reelegibles. Así, para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tenemos un total de 32 magistrados, en el Consejo de Estado 31 consejeros de Estado, y para la elección de esos magistrados y consejeros, el artículo 231 de la Constitución establece un sistema de cooptación, en el sentido de que son elegidos por la misma corporación. O sea, los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por los magistrados de la Corte Suprema y los consejeros de Estado por los magistrados que integran el Consejo de Estado. Y eso lo hacen mediante un procedimiento de convocatoria, audiencia pública, que realiza, que no es un sistema de cooptación puro y simple, es un sistema más bien combinado de cooptación, porque si bien la Corte Suprema y el Consejo de Estado realizan la elección para proveer las vacantes dentro de dichas corporaciones, lo hacen a partir de una lista de elegibles que les envía el Consejo Superior de la Judicatura mediante un procedimiento de convocatoria pública y que debe observar unos criterios de equilibrio, de ponderación, particularmente en materia de equidad de género, pero también teniendo en cuenta unos criterios para garantizar que lleguen a esas altas cortes quienes han estado dedicados al ejercicio de la profesión, pero también los que han estado vinculados a la rama judicial, pero también, y ese es un tercer criterio, los que han estado vinculados a la academia, buscando un equilibrio, digamos, en la composición y en el origen del origen de los magistrados. Este sistema, digamos, como ya dije, no es de cooptación pura y simple, pues ha cuidado a estas altas cortes de la injerencia de otras ramas del poder público en su conformación, ha dotado el procedimiento de transparencia y garantizado la idoneidad mediante un procedimiento, repito, de los elegidos. El Tribunal para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no es lo mismo que circunscripción de paz, lo advierto desde el comienzo porque la circunscripción de paz la tenemos desde la Constitución del 91. En cambio, la Jurisdicción Especial para la Paz es producto del acuerdo con la FARC y fue creada mediante una reforma constitucional, el Acto Legislativo 01 del 2017, que creó un sistema especial de justicia para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, el Tribunal para la Paz es el órgano de cierre y máxima instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que, repito, fue creada de manera transitoria, pero con garantías de autonomía e independencia, y es producto del Acuerdo Final de Paz. O sea, es una implementación de los compromisos del acuerdo suscrito en el año 2016. La competencia de este tribunal es conocer de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre del 16 por causa o con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por quienes participaron en ese conflicto, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos.
la Jurisdicción Especial para la Paz, pero particularmente ese órgano de cierre, que es el Tribunal para la Paz, está compuesto por 20 magistrados con participación equitativa entre hombres y mujeres. Hay también pues, la figura de la amicus curiae, que pueden intervenir en esas actuaciones con el fin básicamente de ofrecer información o conceptos especializados para, digamos, apoyar la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fíjense ustedes que ellos no tienen un periodo de 8 años, ellos tienen un periodo de 20 años. 20 años. 20 años, que es el periodo que va a durar esa jurisdicción especial, porque se trata, es una institución de justicia transicional para la terminación del conflicto, no se puede prolongar en el tiempo, porque, repito, constituye una excepción al régimen ordinario establecido por el constituyente para la administración de justicia. Los magistrados de la jurisdicción especial fueron escogidos por un comité de escogencia que tuvo o sea, fue un régimen totalmente diferente al ordinario, porque, por ejemplo, estuvo integrado por un magistrado designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un delegado designado por el Secretario General de Naciones Unidas, un delegado de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, un delegado del presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y un delegado de la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional. O sea que tuvo un mecanismo de selección muy diferente al mecanismo ordinario y que tenía por objeto ofrecer garantías, digamos, de imparcialidad, evitar la desconfianza que tenían los actores del conflicto en la justicia ordinaria. Ahora, como ya expliqué cómo se elige los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y en relación con la Corte Constitucional, que está integrada por 9 magistrados, estos son elegidos por el Senado de la República, pero de ternas que le presentan 3 el presidente de la República, 3 la Corte Suprema de Justicia y 3 el Consejo de Estado, y sobre esta forma de elección hablaré ahora. Pero fíjense ustedes que son 9 magistrados, 3 grupos de 3 con origen diverso, pero en todo caso con periodos personales de 8 años. Y por lo tanto no hay una corte que dure, como no es un periodo institucional, no hay una fecha de inicio y una fecha de terminación, sino que cada uno tiene sus 8 años dependiendo de la fecha de la posesión. Por lo tanto, permanentemente se presentan cambios en la Corte Constitucional y en general en las altas cortes en Colombia, excepto en la Jurisdicción Especial para la Paz, que, como ya vimos, es un periodo de 20 años y no tienen un sistema de retiro antes de esa fecha, mientras conserven buena conducta, por supuesto. Claro. Bien, en cuanto a la forma de elección, he dicho hasta ahora que la forma de elección de los jueces y de los magistrados está íntimamente relacionada con lo que se podría llamar como la dimensión positiva de la independencia judicial, puesto que la estabilidad en el cargo, pero también la ausencia de estímulos políticos es garantía del desarrollo de la función con transparencia e imparcialidad. En el caso de los magistrados de las altas cortes, es necesario garantizar también la legitimidad del organismo, que depende no solo de su consagración constitucional, sino también de la forma como sus miembros son elegidos para desarrollar la función jurisdiccional como tribunal de cierre. En nuestro caso, en Colombia, como viene de verse, se ha optado por un modelo cooptación para la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, por un modelo ad hoc muy especial para el Tribunal Especial para la Paz y por un mecanismo que algunos denominan de legitimidad democrática indirecta para el caso de la Corte Constitucional, ya que todos los magistrados son elegidos por el Senado de la República. De ternas, como ya dije, que provienen de diferentes autoridades, no necesariamente judiciales.
El presidente de la República es una de ellas que postula ternas para integrar, para elegir 3 miembros de la Corte Constitucional. La forma de elegir a los magistrados de los tribunales constitucionales es uno de los temas más importantes de discusión en torno al funcionamiento de esta forma de justicia, y doctrinalmente se ha clasificado a partir de 3 maneras. La decisión sobre la nominación o elección de un magistrado constitucional se confía solo al Parlamento, o en nuestro caso al Congreso, como en Croacia y en Polonia. Se confía al jefe de Estado y al Congreso o al Parlamento, como en el caso de República Checa y Eslovaquia, o se confía a los representantes de las 3 ramas del poder público, como en el caso de España e Italia. La modalidad de elección de los magistrados, establecida por el Constituyente del 91, se debe en primer lugar a que las decisiones de la Corte Constitucional, como las de cualquier tribunal constitucional, tienen un impacto profundo, no solo en la resolución de los casos concretos, sino a nivel de la interpretación de la Constitución y en la revisión de la producción legislativa, de modo que la función de los tribunales constitucionales requiere de una forma reforzada de legitimidad. Entre otras cosas, el control abstracto de constitucionalidad forma parte de lo que en nuestra Constitución se consagra como un derecho fundamental de los ciudadanos a participar en el control del poder político, en este caso, en el control de producción normativa, en el control de configuración del ordenamiento jurídico a través de una acción, la acción de inconstitucionalidad, que repito es un instrumento del derecho político a participar en el control del poder. En el caso, por eso el modo de elección de los magistrados de la Corte Constitucional incluye un componente de legitimidad democrática indirecta que le es dado porque la elección la hace el Senado de la República, que es el órgano de representación democrática al que le corresponde elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y que es un órgano de elección popular, al mismo tiempo que es un modelo que propende por la armonización de varios principios como la independencia judicial, la representatividad, la democracia y la excelencia. Esta forma de elección es un mecanismo interesante que a lo largo de 32 años, que ya lleva en operación en nuestro país, ha demostrado ser adecuado a las exigencias del desarrollo de la función, pues otorga a los magistrados un componente de legitimidad democrática en su elección, que entonces los legitima para revisar la producción legislativa del órgano democrático por excelencia, sin llegar a ser la Corte Constitucional un órgano de elección popular, ya que la vocación de los tribunales constitucionales es la de controlar la voluntad de las mayorías expresadas en el procedimiento legislativo, en el Congreso. En este caso, la Corte Constitucional deriva su legitimidad, a diferencia de los integrantes de los poderes políticos, del hecho de que sus miembros han sido elegidos por órganos que a su vez han sido elegidos por el pueblo, incluido el presidente de la República cuando postula ternas. Pero su autoridad no proviene directamente de ser el reflejo de la voluntad popular. Lo anterior además se equilibra con un régimen de inhabilidades e incompatibilidades robusto, un sistema de impedimentos y recusaciones para el trámite de los asuntos, las exigencias de experiencia e idoneidad para aspirar al cargo y una limitación en el cargo en cuanto al periodo de 8 años sin posibilidades de reelección. Esta última es una de las garantías de independencia, pues implica la periodicidad de renovación de la composición del Tribunal Constitucional. Entonces, para evitar la influencia desproporcionada de los poderes políticos en la conformación de la Corte, el sistema de ternas incluye la participación del presidente, pero también de la rama judicial, con competencia para conformar ternas, tanto por parte del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia. Esta diversidad en el origen de las ternas garantiza la diversidad en la conformación del tribunal en cuanto a su formación, en cuanto a su experiencia, y por lo tanto se constituye en una forma también de control inter e intraorgánica. Todo lo anterior además permite comprender
la aplicación del principio de la separación de poderes en su versión relacionada, en su versión de la colaboración armónica, como es el modelo colombiano, y el sistema de frenos y contrapesos. Una de las manifestaciones de la separación de poderes y del control recíproco entre diferentes instituciones estatales es la función que tienen los máximos órganos de cada una de las ramas del poder público para nominar y elegir a los miembros de otras entidades del Estado. La forma de elección de los magistrados de la Corte Constitucional, en el caso colombiano, resulta ser indispensable para el desarrollo del principio de separación de poderes y con colaboración armónica, pues el sistema está orientado sobre la base de controles recíprocos entre las ramas del poder público. Finalmente, pero no menos importante, en el caso colombiano, la forma de elección de los magistrados de la Corte Constitucional está consagrado directamente en la Constitución, lo que protege el mecanismo reforzado de reforma, ya que la de 1991 es una constitución relativamente rígida. De este modo, el legislador no tiene competencia para decidir la forma de elección de los magistrados, sino solo bajo el ejercicio de su poder de reforma, que supone un procedimiento diferente al de elaboración de las leyes. Bien, y sobre digamos, unas consideraciones finales y ya termino. Más allá de presentar la forma establecida por el constituyente en el caso colombiano para la elección de los magistrados de las altas cortes, en especial de la Corte Constitucional, me propuse como objetivo en esta conferencia el reflexionar sobre algunos estándares que deben ser tenidos en cuenta en el establecimiento de estos mecanismos, entendiendo, por supuesto, que este diseño depende de muchos factores, como el sistema de gobierno, la cultura, la tradición y la historia de cada país. Podría señalar, no obstante, lo que acabo de decir, que un primer estándar irreductible debe ser que el mecanismo de selección de magistrados debe permitir garantizar la independencia de la Corte Constitucional, lo que implica que se pueda elegir a los mejores juristas, expertos en diversos campos y que además tengan una posición institucional fuerte, blindada de las injerencias de los poderes políticos en el ejercicio de la función. Y un segundo estándar, ya para finalizar, se debe garantizar una forma de legitimidad, al menos indirectamente democrática, pero garantizar al mismo tiempo que la elección de los magistrados esté alejada de la política ordinaria, por lo que puede resultar funcional un sistema de ternas que limite el margen de elección del órgano político o, como se propone en la doctrina, establecer un mecanismo que contemple la introducción de una mayoría cualificada para la selección de los magistrados, junto con el mecanismo de preservar una mayoría antibloqueo. La inclusión en el proceso de toma de decisiones de otros órganos constitucionales asociados funcionalmente con el Poder Judicial, como los tribunales supremos o los órganos de control, pues la diversidad de las autoridades que eligen a los magistrados es esencial para reducir el impacto de la política en su selección o la publicidad de las audiencias de los candidatos ante las comisiones parlamentarias. La vigencia de los derechos humanos y fundamentales en un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en el que las leyes y la Constitución prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y donde exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Es por tal razón que la garantía de la independencia judicial, que se relaciona íntimamente con la forma de elección de los órganos de cierre del Poder Judicial y específicamente del Tribunal Constitucional, es mecanismo primordial para asegurar que el Estado y el derecho sean formas racionales de asegurar la aplicación del ordenamiento jurídico, de la interpretación de la Constitución y con ello de la convivencia pacífica y de la existencia de un orden justo como imperativos de toda forma de organización política. Les agradezco mucho por su atención y por la invitación. Mi querido magistrado, algún pendientito nada más rápido. Bueno, qué bueno que en el marco del festejo de México el 5 de febrero de 1917, esta primera constitución mexicana que permeó la de Rusia del 18, la del 19 de Weimar y la del 31 de España, en general todas las constituciones,
Preguntarle rápidamente, mi querido magistrado Antonio José, esta manera de seleccionar los magistrados del Tribunal de la Corte Constitucional colombiana, ¿garantiza la independencia judicial? ¿Lo ha venido garantizando en el transcurso del tiempo? Sí, llevamos 32 años con ese sistema. La Constitución, la Corte Constitucional colombiana fue creada en la Constitución del 91, 91. aunque con anterioridad existía en Colombia el control de constitucionalidad que estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia mediante un mecanismo diferente. El sistema actual, vigente desde 1991, como ya lo explicaba, permite que la composición de la Corte no tenga un único origen, sino es un origen diverso. Al menos concurren en la postulación un órgano político como lo es el presidente de la República, pero también dos órganos que pertenecen a la rama judicial, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Todos son elegidos por el Senado, pero de esas ternas, o sea, no Claro. tienen, o sea, limita el poder político en cuanto que no puede autónomamente elegir a un candidato que no haya sido postulado, pero además lo hace, entonces, en una suerte de combinación entre, digamos, el origen y la postulación y la decisión del Senado luego de unas entrevistas y de unas audiencias en donde se indaga por el pensamiento, por la trayectoria profesional de los candidatos. Entonces, realmente eso sí ha garantizado una autonomía, una independencia de la Corte Constitucional. Hasta ahora no ha habido realmente ningún hecho que permita pensar que el sistema tiene ese riesgo. Hasta ahora no ha ocurrido, por fortuna. Esta manera de elegir precisamente, de alguna manera hace efectivo uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, que es el tema de la especialización, hablar de la experiencia, la idoneidad de los magistrados constitucionales que se eligen. Sí se da con esta manera de elegir la composición de la Corte. Sí, porque fíjense ustedes que además son procesos complejos. Por ejemplo, yo soy postulado en la terna por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene 31 miembros. Para poder ser postulado se necesitan las 2/3 partes de los votos de los consejeros de Estado. Es decir, se necesitan al menos 21 votos, ¿no? Entonces, esa votación para integrar la terna se hace luego de un proceso muy largo de entrevistas, de audiencias, tanto ante la plenaria del Consejo de Estado, ante la sala plena, como individualmente ante cada uno de los magistrados o de las salas o secciones en que se divide, en donde los candidatos son sometidos a unos interrogatorios o cuestionarios sobre diversas materias, digamos que muestren también el talante, el carácter del candidato, pero también su conocimiento, su formación, su experiencia. Y por lo tanto sí se garantiza. Esta pluralidad de altas cortes genera en algunas ocasiones el choque famoso de trenes. Sí, sí, pero es propio, digamos, como de los estados que tienen cortes constitucionales o tribunales constitucionales, Sí, sí. porque, digamos, el tener, por ejemplo, en materia de control, en materia de tutela, Sí. que son las acciones constitucionales para amparar derechos Exime del amparo la individuales, acción de tutela. en la medida en que la Corte es el órgano de cierre, necesariamente termina revisando decisiones judiciales de las otras altas Qué cortes, importante eso. Sí. ¿no? Son Y órganos de también, cierre. digamos, la prevalencia o la superioridad de la jurisprudencia constitucional no es un capricho, o Claro. no es una decisión deliberada de la Corte de autoatribuirse una superioridad, sino es que es por razón, digamos, de la estructura de las normas y de la jerarquía de las normas. Entonces, si todos nuestros estados tienen como norma de norma la Constitución y luego la ley en sus diferentes tipologías y así sucesivamente, digamos, dentro del famoso triángulo
de Kelsen, pues si la Constitución está en la cúspide o en la cima o por encima, es la norma de normas, y el intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional, pues inevitablemente las interpretaciones, la fijación del alcance de las normas constitucionales necesariamente termina por tener esa prevalencia en cuanto se trata de la interpretación de las normas superiores. Termina siendo inevitable, pero no... Y genera choques al inicio muy fuertes. Ya en estos 30 años de experiencia se han establecido incluso canales o mecanismos de diálogo jurisdiccional, de intercambio, digamos, y hemos venido construyendo muchas veces. La Corte Constitucional termina cogiendo la interpretación del Consejo de Estado o de la Corte Suprema, y a su vez, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema terminan acogiendo la interpretación de la Corte, y ahí hemos ido, digamos, avanzando en la comprensión y aplicación del derecho. Importantísimo. Estimado magistrado Antonio José, en este sentido, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado colombiano y específico para este órgano de cierre, para esta alta corte que es la Corte Constitucional de Colombia. Pues depende. Si se trata de sentencias que resuelven una controversia en la que el Estado colombiano es parte, O sea, que sea un Estado parte. es vinculante, es obligatoria para el Estado colombiano, pero no tiene la misma vinculatoriedad si se trata de sentencias de otros casos. Era como un criterio orientador. Es un criterio orientador, no constituye precedente, es un criterio orientador, y la Corte Constitucional colombiana, digamos, acude mucho a la jurisprudencia interamericana para fijar el alcance, para la comprensión, porque nuestra Constitución consagró, digamos, incorporó al derecho interno los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben su suspensión en los estados de excepción. No todos los tratados, ni todo el componente de los tratados, pero aquellos tratados que regulan derechos fundamentales que no pueden ser suspendidos en estados de excepción forman parte del ordenamiento jurídico interno, y la Corte ha entendido que forman parte bajo un modelo que denominó bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que las normas del derecho internacional no están por encima de la Constitución, sino que se deben interpretar y aplicar en bloque, digamos, en el mismo nivel, y por lo tanto eso exige un ejercicio de armonización y de interpretación, digamos, integral, pero no bajo la figura del control de convencionalidad. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que en Colombia no existe control de convencionalidad, y que el control de convencionalidad, tal como ha sido entendido por la jurisprudencia interamericana, es incompatible con el control de constitucionalidad. Y en ese sentido, lo que la Corte ha dicho es que en Colombia lo que existe es control de constitucionalidad, porque la Constitución es norma de normas, y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y cualquier otra norma prevalece la Constitución. Pero obviamente con la doctrina del bloque de constitucionalidad, la Corte colombiana resuelve esas tensiones que se generan en la aplicación de las normas del sistema interamericano, pero lo tiene resuelto, digamos, de manera pacífica dentro de la Corte Constitucional. Eso tiene de todas maneras algunas controversias, claro. Pues ustedes comprenderán que ese es un tema bastante sensible. Sí, muy interesante. Y quiero cerrar, digo, un magistrado tan prestigioso, digo, ahorita quiero también reiterar que jurisprudencia, manejos pretorianos de la Corte Constitucional de Colombia, también en este diálogo de fuentes, este diálogo jurisdiccional, el diálogo judicial, pues también ha tomado como referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así de fácil. Entonces es una gran calidad de la jurisprudencia de la Corte, que me da mucho gusto que esté con nosotros, uno de los magistrados más prestigiosos de la Corte y de América Latina. Magistrado Antonio José, cerrar con esta gran experiencia que tiene usted de haber sido incluso presidente de tan prestigiosa Corte Constitucional en el caso de Colombia. ¿Qué opina usted en relación de que si realmente se garantizaría la independencia judicial, si se eligieran, por ejemplo,
los magistrados de las altas cortes, en el caso de México, ministros, en el caso de Argentina, jueces constitucionales, de una manera popular. Pues mire, una, yo, digamos, he estudiado los sistemas electorales en general, dentro de los sistemas democráticos. Claro. El profesor Dieter Nolen, que es probablemente uno de los académicos más prestigiosos, En derecho político, yo creo que sí, sí. ha dicho algo que me parece sabio y que me permite responderle la pregunta. Él ha dicho que las reglas electorales o los sistemas electorales no son, o las reglas especialmente, no son ni buenas ni malas en sí mismas. ¿No? No es posible decir, no, mire, es mejor la elección popular que la elección de esta manera. Digamos, en abstracto, eso no es posible. Y él lo que dice es que las reglas que se adopten deben tener en cuenta la realidad en la cual se van a aplicar y cuáles son los objetivos que se persiguen con la regla. Primero, para poder verificar si efectivamente la regla es conducente para la consecución de esos objetivos o no. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el propósito de establecer una elección popular? ¿Dotar de legitimidad a los jueces? Probablemente, porque también advierte Nolen, puede que uno logre algunos objetivos, pero puede que genere unos defectos que anulan o que pueden resultar peores, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, uno podría ganar en legitimidad democrática con la elección popular, pero ¿qué riesgos corre? O sea, o si afecta o no afecta otros bienes u otros valores muy importantes en la función judicial, Claro. ¿no? Principios, Entonces, en una presupuesto. realidad política como la nuestra, digamos, es en donde los electores, todavía no, nuestros sistemas democráticos no han alcanzado, digamos, que los procesos electorales realmente, los electores, los ciudadanos puedan eh, votar de manera informada, sin presiones, en donde la pobreza o la exclusión no tenga una influencia tan grande en la decisión Exactamente. del elector. En fin, hay una cantidad de variables que me parece que no hacen aconsejable en las actuales circunstancias una elección popular. De hecho, incluso bastaría con analizar los cargos y corporaciones de elección popular, a ver si efectivamente a través de ese mecanismo se logra, porque la legitimidad de los jueces no está solamente en el origen, está Claro. también en la capacidad de argumentar, de fundamentar las decisiones. A las personas, más que la decisión de un juez, el legítimo democráticamente le interesa que su decisión sea razonable, que tenga fundamento constitucional y legal y respete el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, lo que está en juego, los valores que están en juego, los principios que están en juego en la función jurisdiccional, no creo que se logren ni se maximicen con la elección popular, sino por el contrario, creo que podría ganar en legitimidad, pero perder en otros aspectos muy importantes para la función jurisdiccional. Exactamente, en el tema de la independencia judicial y la misma especialización de la magistratura constitucional. La verdad es que siempre me da un gusto tenerlo. Ya teníamos tiempo que no se podía estar dando en la presidencia. Vamos a crear unas mesas de análisis con todas estas realidades en América Latina, con jueces y magistrados constitucionales, que me va a dar muchísimo gusto que nos acompañe viendo para empatar las agendas va a ser la complicación. Pero como siempre, gracias, querido magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, actual magistrado de dicha corte prestigiosísima. Yo voy a estar un par de minutos fuera del aire con usted. Me va a dar gusto, como siempre, platicar fuera de pantalla. Y bueno, vamos a seguir con Andrés Ollero Tazara, que es magistrado del Tribunal Constitucional de España, Helder Domínguez, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, Cristian Omar Letelier del Tribunal Constitucional de Chile, con el caso de Fabiano Omar Savioli, relator especial de Justicia Transicional de Naciones Unidas. Le vamos a completar sobre 30 expositores de las altas cortes de Iberoamérica, que verdaderamente está generando una gran riqueza en este tema, y que hoy me dio muchísimo gusto tener al magistrado
Antonio José Lizarazo Ocampo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Muchísimas gracias. Nos vemos en lo que será materialmente iniciando hoy con el magistrado el cierre de este tan importante Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales desde la Academia Mexicana de Derecho, y con el gusto de presidirla desde hace algún tiempo. Gracias, mi querido magistrado. Un privilegio tenerlo y escucharlo. Muchas gracias. Muy bien, José Jesús. Está muy bien.